luego de haber sido ratificado el movimiento Juntos Podemos, listas 33, en el Consejo Nacional Electoral, pues el día de hoy nos han hecho la cordial invitación para acompañar a los candidatos que estarán en esta nueva lid electoral. Nosotros tenemos el Centro de Rehabilitación Social aquí en La Tacunga, ¿no? Lo que intentamos indicar a la ciudadanía que vamos a proponer dos cosas. El regresar a su proyecto inicial, porque ese proyecto inicial fue el hecho de que todo lo que significa alimentación para las personas privadas de la libertad tiene que salir de los agricultores de Cotopaxi, de La Tacunga. Es decir, todo aquello, o por lo menos lo que más puedan consumir, porque son alrededor de 5.000 personas, desayuno, almuerzo y merienda, que tienen que ser abastecidas en el proyecto inicial por la agricultura y por los servicios de Cotopaxi. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un monopolio, ¿no?, de una sola empresa, que entiendo no solamente es solamente para este centro de rehabilitación social, sino para algunos. Entonces, pelear contra el monopolio va a ser duro, estimados ciudadanos y compañeros de la prensa, pero hay que hacerlo, hay que poner el dedo en la llaga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo voy a decir con claridad. Por ejemplo, en Tungurahua, el 5% de la facturación de la energía eléctrica del país llega a Tungurahua. ¿Por qué? Porque ahí están las hidroeléctricas, ¿no? Y ustedes conocen más que bien, hemos visitado, todos hemos ido a Baños, todos hemos bajado al Puyo. Entonces, por ese servicio que presta a nivel nacional, reciben el 5% de la facturación. Nosotros queremos hacer que por el servicio que prestamos a todo el país, como centro de rehabilitación social, necesitamos una tasa más preferencial de apoyo para dirigirlo, claramente, para dirigirlo. Uno, a fortalecer el asunto de la presencia policial, porque son los encargados de la seguridad de nuestros ciudadanos. Sí. Dos, esa es la propuesta que lo estoy indicando, ¿sí? Todas las instituciones educativas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, con ese excedente o con ese impuesto que se genere por el servicio que damos, todas las instituciones educativas deben tener servicio de vigilancia, de seguridad, tienen que tener ojos de águila, porque así, por lo menos, en primera instancia, vamos a garantizar la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos, en el ámbito educativo, porque es hacia donde debe apuntar el hecho de que saquemos de la seguridad, tanto para la policía como para nuestros hijos, en lo que se refiere a la cuestión de seguridad. En educación, nos conocemos, compañeros, toda la vida hemos trabajado en educación, tenemos que hacer respetar el presupuesto fundamental para la educación, ¿sí? Recuperar las partidas presupuestarias, señores de la prensa y conciudadanos. ¿Cuántas partidas han desaparecido o se han llevado? ¿Cuántos compañeros se han quedado sin contrato de trabajo? Tenemos que recuperar en función de los nuevos presupuestos, tenemos que revisar ese presupuesto de educación, ¿no? Además, los concursos de recategorización tienen que ser públicos, compañeros, tienen que realizarse a través de veedurías. Es importante también revisar y fortalecer la Comisión de Educación para proponer un cambio en la estructura en la malla curricular. Cuando hablamos de cambio en la estructura de la malla curricular, estamos hablando de abrir los espacios de educación. Sabemos, los compañeros que somos docentes, sabemos que ya nuestra malla ya no da más, definitivamente. Entonces tenemos que abrir el espacio a través de fortalecer, ¿sí?, la Comisión de Educación en la Asamblea para abrirnos al mundo. Nuestros jóvenes en la actualidad están pensando en robótica, en nanotecnología, están pensando en pensamiento artificial, en pensamiento virtual, ¿sí? Allá tenemos que abrirnos para que nuestros hijos realmente, ahora sí, ¿no?, vayan a estudiar lo que realmente desean. Ese es un problema que nosotros hemos venido viendo desde el trabajo cotidiano, desde la institucionalidad, ¿sí? O sea, el bachillerato general unificado ya no nos sirve. Necesitamos un bachillerato especializado, con formación ética, en donde realmente nuestros hijos vuelen con su pensamiento y no estén limitados por un techo. Hay jóvenes que hemos visto en la realidad, en la práctica, jóvenes que pero les encanta la medicina, les encanta la arquitectura, pero como sacaron 650 puntos, no pueden acceder. Trauma. Tenemos compañeros que en plena pandemia, ¿sí?, por no haber previsto lo que ya se venía a ver y que ya lo habíamos advertido en la zona 3, nos cogió la pandemia,
¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema que tuvimos ahí con compañeros maestros estresados por la cuestión de la aglomeración del trabajo, del asunto virtual, del manejo tecnológico? Entonces la tecnología tenemos que implementarlo, no solamente en estas nuevas áreas del concepto de educación que se nos viene a través del mundo, sino también para fortalecer las que tenemos, medicina, agroindustria, la misma agricultura, ¿sí? Yo creo que, compañeros, en la cuestión educativa hemos trabajado con fuerza, ustedes lo conocen, no quiero aquí redundar para que no llueva sobre mojado, ¿sí? Pero ustedes conocen, la ciudadanía conoce lo que hemos hecho en educación y vamos a seguirlo haciendo. Ahora, obviamente, desde la legislatura, ¿sí? Esto está para nosotros absolutamente claro. Queremos también, compañeros, para terminar, queremos también hablar sobre un tema fundamental, compañeros. Es sobre la política de soberanía ambiental. Yo no entiendo ahora por qué muchos de los candidatos nos estamos olvidando sobre la cuestión de la soberanía. O sea, como que no pasa nada. Nadie habla ya de soberanía. ¿Por qué? ¿O será que todo está solucionado? Yo quiero poner en el tapete de discusión provincial y de discusión nacional, ¿sí?, estos puntos sobre política soberanía ambiental. Hay que revisar las concesiones de los puertos marítimos. ¿Saben cómo está la concesión ustedes del puerto de Pozorja, del puerto de Manta? ¿Quiénes son los dueños de las concesiones para 10, 15 y 20 años? ¿Quién los dio? ¿Cómo se hizo? Hay que hablar de soberanía también, ¿sí? Yo estoy hablando también, bueno, parece que todos ahí coincidimos, nada de bases militares de ningún país en nuestro territorio nacional. Ténganlo por seguro que seremos los primeros, así como los médicos son los primeros en luchar en el filo de la navaja con la pandemia, pues nosotros seremos también, como legisladores, los que vamos a luchar para que ninguna base de ningún país, en términos militares, se asiente en nuestro país, ¿sí? Y por último, ¿no?, dos temas más. Alguien está trabajando, alguien ha dicho qué es lo que vamos a hacer con la Convemar. Este tema es súper importantísimo. Parece que como que el tema está muy lejos, ¿no? Porque la Convemar, obviamente, es la Convención de las Naciones Unidas para los Mares, para el manejo de los mares. Muchos dicen que es la Constitución de los mares, ¿no? Como que aquí en Cotopaxi estuviéramos un poco lejanos de eso. Y no es así, porque afecta nuestra soberanía. ¿Saben por qué nosotros hemos visto durante todo el año cientos y cientos de barcos pesqueros de diferentes nacionalidades llevándose nuestra riqueza natural? ¿Saben por qué? Porque nuestro país es miembro de la Convemar. Y muchos dirán, es que la Convemar es un asunto a nivel mundial y no podemos estar alejados de todas las propuestas que en el método, digamos, en las circunstancias de globalización que hoy tenemos, no podemos estar aislados. Entonces sumémonos a la Convemar. Cuando en la Convemar lo que se especifica, y eso, insisto, lo vamos a poner a nivel nacional con fuerza, ¿no?, se especifica el hecho de que, ¿no?, los países ribereños ya no tenemos las 200 millas de mar territorial. Yo quiero también llamar a la reflexión de esto. Tenemos solamente 12 y eso hay que difundirlo en todo el país. Yo he trabajado no solamente para el gobierno anterior ni para el anterior y después del anterior. He trabajado casi todos los gobiernos, porque un docente trabaja en el aula y pasan gobiernos. En la cuestión administrativa, hace 15 años estoy colaborando con la cuestión administrativa. Sí, desde luego, o sea, eso no implica de que haya dejado mis principios. A ver, de lo que se trata es lo siguiente. Cuando el señor presidente anterior, Correa, gana las elecciones, estuvimos trabajando con él. Termina el último periodo de gobierno y obviamente ganó Moreno. Está claro, ¿sí? Y nosotros nos quedamos, seguíamos trabajando. O sea, nosotros seguíamos trabajando, no había ninguna otra cuestión, porque eso es lo que pasó. Entonces, obviamente, en el trabajo, nosotros seguimos trabajando. Cuando empieza el problema entre los dos líderes, en este caso Correa y Moreno, nosotros nos quedamos en el medio. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que opinaba la gente? ¿Qué es lo que opinaban los compañeros maestros? Compañero, tenga la bondad, usted está trabajando para educación, ¿sí? La educación no puede ser politizada. Pongamos el ejemplo, y en efecto, hubo una fuerza
grande la que me permitió a mí seguir trabajando por educación. Y agradezco públicamente al ministro, en ese tiempo el ministro Juan der Falconi, que nos dio la confianza de seguir trabajando con una propuesta súper fuerte en el proceso de cambio educativo. Y también, ¿no?, nadie se mueve a trabajar hasta no implementar una de las razones fundamentales por la que también seguí trabajando, y yo lo digo, es educación. Nosotros implementamos todos ABC, que nosotros tenemos ahora en todo el país, fue un implemento obviamente con el ministro Juan der Falconi. De ahí he pasado 5 ministros de educación a quienes he puesto yo a consideración, ¿no? El puesto, porque así es, así se estila, y todos hasta la última vez ya me habían ratificado. Obviamente la última vez ya cuando desbocaron, digo yo, hubo un desenfreno hacia la derecha, definitivamente yo ya no estoy ahí trabajando hace más de un año. Sí, en realidad yo creo que es hora justamente de moralizar la Asamblea. Es hora de indignarse por lo que nosotros vemos en la Asamblea. Es hora de dejar de tener los brazos cruzados y la conformidad que se puede tener, como tú mismo lo dices, compañera. Sí, más fácil trabajar, me quedo, es más, estoy jubilado, ni siquiera irme a la institucionalidad. Sí, pero los ciudadanos realmente en la responsabilidad que tenemos, o sea, es hora de dejar de estar cruzados los brazos, ¿no? Y dejar la tranquilidad que tú muy lo dices, ya pues asumir los retos, porque lo que pasa, hay una cuestión, ¿sí?, que nosotros vemos en el trabajo cotidiano de educación. Si no incidimos en la parte fundamental que significa, ¿no?, desde la Asamblea realmente legislar en la Comisión de Educación, no vamos a tener respuesta en la parte educativa en el campo, en el páramo, en la montaña. Yo vengo trabajando, estimados compañeros, hermana del alma, yo vengo trabajando desde la montaña hasta la ciudad. Me conozco cabo a rabo toda la provincia de Cotopaxi y mucha parte de la zona central del país, de las 4 provincias, cuando estuve trabajando en la coordinación zonal, que tampoco me quedé en el escritorio, porque vuelvo a insistir, hay que ponerse las botas de la gente para poder entender la realidad. Entonces, sí, gracias por la pregunta, chévere. Entonces la idea es justamente, teniendo, ¿no?, supuestamente las cosas claras en educación y en otros ámbitos también, ¿sí?, hay la necesidad de incidir, tenemos que asumir el reto, compañera, tenemos que estar permanentemente en diálogo con la ciudadanía. No se preocupen, yo llego a la Asamblea, pero siempre, eso sí, y no es demagogia, estaré recogiendo absolutamente todas las inquietudes, porque de eso se trata. Y como yo lo he dicho con claridad, para hacer un buen papel en la Asamblea no se trata de venir a decir acá, vamos a cambiar la provincia de Cotopaxi, vamos a cambiar el país. Ya dejémonos de ese tipo de cosas. Lo que nosotros vamos a hacer en 4 años es a dar un aporte, a abrir el camino, abrir la brecha para que nuestra juventud siga con los procesos que se tienen que tener dentro del cambio de la estructura educativa, de salud, de seguridad y todo aquello que tenga que ver dentro de la legislación ecuatoriana. La amabilidad, usted obviamente conoce, es una persona de muchos años en el tema educativo, pero ¿qué hacer en el tema, en cambio, de la corrupción? Es lo que hoy por hoy está cambiando y es una expresión a la que, en medio de esta asamblea desprestigiada, se busca que con los nuevos asambleístas que ingresen, de pronto le den un vuelco y no solamente quedarnos en el hecho de que se ha identificado a las personas, sino que simplemente se devuelva lo mala vida. Correcto. Vea, yo voy a empezar, como siempre, desde abajo. Sí, o sea, bien esa pregunta, precisa. O sea, pero no voy a decir es que vamos a tener que eliminar la corrupción. Dejémonos de esas cosas, o sea, seamos prácticos, ¿no es cierto? Sí, gracias por esa pregunta, ¿no? Para empezar, elijamos bien, pues. Sí, para empezar, elijamos bien, o sea, identifiquemos con claridad, ¿no? Revisemos, hagamos un diagnóstico de cada uno de los candidatos, ¿no? Revisemos quiénes son, cuál es el interés que les motiva llegar a la Asamblea. Yo creo que esa parte de responsabilidad ciudadana sí es bueno iniciarla, ¿no es cierto? Sí, o sea, porque aquí hay corresponsabilidades, ¿no? Es como cuando yo estaba trabajando en educación, hay la corresponsabilidad tanto de las autoridades, de los docentes, como también de los padres de familia. Lo mismo es acá, ¿sí? Pero en macro. Entonces empecemos bien, veamos a quién elegimos, veamos cuáles son los intereses, quién está detrás, qué es lo que buscan, ¿sí? Segundo, ¿no?, una vez en la Asamblea, realmente si no ponemos el dedo en la llaga, compañeros, compañeras, esto
va a ser un saludo a la bandera. Y esa nunca ha sido mi situación en el transcurso de toda mi vida, desde muy joven. Debo decirlo con franqueza, desde muy joven yo tengo un pensamiento de izquierda claro. No sé si pueda decirlo ahora, pero yo creo que a los 16, 17 años me acuerdo de Asael Rosero, cuando con él realmente él me afilió en ese tiempo al FADI, al glorioso FADI de René Moyé. No he cambiado la forma de conversar y de ver desde ese punto de vista de la honradez del candidato, pero también de la presión ciudadana, estimado compañero. O sea, también tenemos una inacción en la ciudadanía. Es decir, o sea, yo creo que la construcción, lo que plantea Paul, la construcción de los parlamentos populares, eso es importantísimo, pero que no nos quede en teoría. Los parlamentos populares no pueden hacerse entre el asambleísta y la ciudadanía. ¿Qué le parece? Los parlamentos populares tienen que hacerse entre la ciudadanía y el candidato o el legislador, pero con la prensa, para que sea amplia y discutida y difundida en toda la ciudadanía, para que haya transparencia. El momento en que nosotros actuamos de esa manera, ¿sabe qué? Poco a poco tendremos que ir y veremos que la corrupción va perdiendo camino, porque lo que se trata es no de irnos porque es irse contra el molino de viento, pero de lo que se trata hay que hacer acciones para ir aladeando a la corrupción. Yo no quiero meterme mucho en este lío, pero por ejemplo, no se trata de armar a la ciudadanía, de lo que se trata es de desarmar a los delincuentes. Sí, o sea, por ese lado va la cosa, creo yo, ¿verdad? Entonces eso, desde el punto de vista legislativo, es un camino que nos permite ir cortando las manos a los mañosos.